Que Dios les bendiga a todas las personas que se están dando el tiempo de escuchar este hermoso mensaje de la bendita palabra del Señor. Esta hora le damos gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio que me da de poder compartirles este pequeño mensaje, esta pequeña reflexión de la bendita palabra de Dios. Ahora vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante. El tema se llama sanidad divina. Es el tema que el día de hoy vamos a escudriñar, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pero primeramente vamos a ponernos en manos de Dios. Bendito Señor y Padre Celestial, te alabamos, Dios, te bendecimos, te glorificamos, Dios, y te damos la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios, porque solamente tú la mereces. En esta hora, Señor, nos disponemos a escudriñar tu palabra, para ver, Señor, qué palabra tú nos tienes, Señor, sobre la sanidad. Vamos a escudriñarla para seguir tu consejo, para seguir lo que tú tienes preparado en tu palabra para cada uno de nosotros cuando estamos pasando nosotros o nuestras familias por alguna situación de enfermedad. Esta hora, Padre, nos presentamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Pedimos también la ayuda de tu Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, aclare nuestra mente, tanto mía como del oyente, para que esta palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones y que los apliquemos a nuestra vida cuando sea necesario. Dios, en esta hora nos ponemos en tus manos, me pongo en tus manos, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y también te pido, Señor, que limpie los aires, Señor, para que esta palabra pueda llegar sin ningún estorbo a donde tú tengas destinado que llegue. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Estoy en tus manos, Señor. Amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver este tema que el Señor ha puesto en mi corazón de compartirlo con ustedes sobre la sanidad divina. Hermanos, si le hiciéramos una pregunta a la gente o nos hiciéramos una pregunta nosotros mismos, y nos hiciéramos una pregunta y nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿sigue Dios sanando milagrosamente las enfermedades físicas, emocionales de las personas hoy? O sea, en este tiempo el Señor Jesús seguirá sanando los problemas físicos y emocionales de las personas. Mucha gente no sé qué dirá, pero mi respuesta es sí. Y yo creo que la tuya también es sí. Dios sigue sanando a las personas en este tiempo. Dios sigue obrando de una manera maravillosa. Y el Señor ha dejado en su bendita palabra, en las Sagradas Escrituras, ha dejado plasmada su palabra para que nosotros la leamos y para que nosotros aprendamos la forma de cómo lo hace y así nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra y que nuestra fe también vaya creciendo. Miren lo que dice el Salmo 103, versículo 3. Dice así: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Vamos a verlo detallado. Dice así el Salmo 103:3. Dice, Él es quien perdona tus iniquidades. En otras palabras, Él es quien perdona tus injusticias, tus maldades. O sea, tu forma o mi forma de ser ante la sociedad, mis maldades, mis injusticias, la forma de cómo me comporte. Si yo me arrepiento, Él me perdona. Es por eso que Él dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias. Si estamos enfermos, el Señor también nos sana. Y si analizamos esta palabra,
Está escrita, no dice así. Él es quien perdonó todos tus pecados y sanó todas tus dolencias. No, está escrito también en tiempo presente. Es Él quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Entonces esto nos indica que el Señor puede sanar todas las enfermedades que tengamos, ya sea físicas o sea emocionales, porque también tenemos, los seres humanos también padecemos problemas emocionales, que son también una enfermedad. Por ejemplo, ahorita con este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad?, de la pandemia, muchas personas que el hecho de estar encerrados en sus casas, el hecho de no salir, el hecho de tener el pendiente de que si salgo me puedo enfermar, entonces puede ocasionar una enfermedad emocional en las personas. Pero gloria a Dios, hermanos, porque el Señor nos ha dado su palabra para darnos confianza, para darnos certeza de todas las cosas y de que estamos confiados del que Él está cuidando de cada uno de nosotros. En el libro, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesús les dijo a sus discípulos, Jesús les dijo por ahí, hermanos, expresó esta palabra y la escucharon discípulos, y Él dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esa frase la expresó Jesús, dirigiéndose a una persona que tenía un problema. Él le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, hermano, si tú estás pasando por algún problema de salud, por algún problema de enfermedad, no te despegues. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos muy interesantes, muy buenos de lo que el Señor Jesús, cuando anduvo aquí hace más de 2000 años, Él anduvo sanando, anduvo haciendo milagros, anduvo haciendo prodigios, y hasta el día de hoy el Señor Jesús sigue sanando. Mire, vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ayudar para que nosotros aumente nuestra fe en lo que Dios puede hacer, porque todo lo que quedó escrito en la palabra de Dios es para que nosotros creamos y que tengamos fe en que Dios puede hacer las cosas. Mire, vamos a ver lo que el Señor Jesús hizo con un hombre ciego que se llamaba Bartimeo. Y vamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, del 46 al 52. Vamos a leerlo. Está bien interesante esta palabra. Vamos a ver unos ejemplos de lo que el Señor Jesús hacía, porque dice la palabra de Dios que el Señor Jesús andaba sanando donde quiera que Él iba y sanaba a las personas. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí en Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Dice así la palabra del Señor. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mire qué historia tan maravillosa. Dice que aquí había un hombre, un ciego, ¿verdad? Era un hombre ciego que estaba sentado a la orilla del camino. Y dice que oyó que Jesús pasaba por ahí, porque dice la palabra, dice que vinieron a Jericó.
que venía Jesús a Jericó con sus discípulos, y dice que al ir pasando por ahí, por donde estaba este hombre ciego, Bartimeo, dice que él escuchó, ¿verdad?, que pasaba Jesús, el Nazareno. Dice que empezó a gritar, dice la palabra, que empezó a gritar, dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense el panorama, imagínense que viene Jesús caminando con todos los discípulos, con toda su comitiva, ahí viene caminando, y luego este hombre que estaba a la orilla del camino porque estaba pidiendo limosna, porque eso se sostenía, porque ahí dice que tenía una capa, ¿verdad? Entonces dice que este hombre escuchó que Jesús venía y le dice, hijo David, ten misericordia de mí. Dice, entonces él gritaba, se le clamaba, le decía, no le decía así con palabras, ten misericordia de mí, no, Señor, ten misericordia de mí, y le gritaba para que lo escuchara. Así como, por ejemplo, le gritaba, hermanos, cuando, por ejemplo, va una persona que va vendiendo algo por la calle y ve que va pasando, usted le grita, ¡Ey, espérate! Así como usted le grita a esa persona cuando va pasando por la calle, así le gritó a este hombre Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces dice que Jesús se detuvo y le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Y qué le contestó Jesús? Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Viste qué maravilloso? Este ciego escuchó, quizá ya había escuchado que Jesús hacía milagros y prodigios, y él escuchó que Jesús pasaba por ahí y dijo, esta es mi oportunidad, y esta oportunidad no la puedo dejar ir. Y empezó a dar voces y empezó a gritar y le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y estuvo clamando y clamando, y Jesús se paró y le dijo, ¿qué quieres que haga? Y le dijo, que recobre la vista. Y dice que al momento, dice, que recobró la vista y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Dice, bueno, ¿por qué fue salvado? Porque este hombre tenía fe. Y aquí podemos ver uno de los ingredientes que necesitamos para ser sanados de nuestra enfermedad física. Y ese ingrediente es tener fe. Qué importante, hermanos, es tener fe. Qué importante es que si nosotros tenemos algún problema de salud, qué importante es que nosotros tengamos fe que Jesús puede sanarnos. Qué importante es creer que Dios puede hacer la obra en nuestra vida. Este hombre clamaba desde dentro de su corazón, hijo de David, ten misericordia de mí, clamó con su corazón, porque él creía en su corazón que Jesús le podía sanar. Es por eso que el Señor se detuvo y le hizo el milagro. Y por eso le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado y tu fe te ha sanado. Este hombre logró dos cosas. Creyó en Jesús, ¿verdad? Creyó en Jesús y fue salvado también. Fue salvado y fue sanado. Aprovechó las dos cosas a la vez. Entonces, hermanos, aquí tenemos un ingrediente que es tener fe y el otro ingrediente también es creer. Tenemos que creer, hermanos, creer con certeza en las promesas que tenemos de parte de Dios. Porque sabemos que la sanidad es divina, viene de parte de Dios. Mire, vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Vámonos al libro de Marcos, capítulo 10. Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Es otro ejemplo, hermanos. Otro ejemplo de fe, hermanos. De fe del ser humano. Y esa fe hace que el milagro haga efecto en la vida de la persona. Mire, el libro de San Lucas, o el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, de versículos del 11 al 19. Dice así, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Imaginémonos, hermanos oyentes, amigos que nos escuchan y nos ven. Imagínense este cuadro. Dice que Jesús iba a Jerusalén y estaba entre Samaria y Galilea. Dice que al entrar a la aldea, dice que le salieron 10 leprosos al camino. Imagínense un grupo de 10 leprosos. Imagínense que es un leproso. Esa era una enfermedad. La lepra era una enfermedad que era muy común en el tiempo de Jesús. Y la lepra se llenaban todos de llaga en todo su cuerpo, en la cabeza, en el cuerpo, en los pies. Imagínense, estos leprosos se encontraron con Jesús, ¿verdad? Se encontraron con Jesús, ¿verdad? Y ellos dicen que alzaron la voz y le dijeron, ¿y por qué alzaron la voz? Porque se pararon a cierta distancia del maestro y de todos los discípulos que iban, y se pararon a cierta distancia. Y como dice la Escritura, dice que alzaron la voz para que los escuchara. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué les dijo Jesús? Solamente les dijo, dice, cuando los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Porque en aquel tiempo de la ley, los sacerdotes eran los que le daban el visto bueno a los leprosos, si eran sanados o no eran sanados. Entonces fue lo único que les dijo el Señor Jesús. Entonces ellos sabían que si iban con los sacerdotes era para que les evaluara, si estaban sanos o no. Entonces aquí yo me maravillo, hermanos, en grande manera, porque estos hombres, eso fue lo único que les dijo Jesús: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y yo me imagino ese cuadro, hermanos. Me imagino ese cuadro en ese momento cuando escucharon que el maestro les dijo: vayan con los sacerdotes. Fue todo lo que les dijo. Y yo imagino que ellos se dieron la vuelta, obedeciendo. Y empezaron a caminar, hermanos, porque si estaban llenos de lepras, imagínense, estaban lepras por todos lados de su cuerpo. Era carne podrida, maloliente. Incluso probablemente hasta en las plantas de los pies hayan traído llagas. Sin embargo, ellos creyeron lo que les dijo Jesús y fueron a mostrarse a los sacerdotes y empezaron a caminar. Empezaron a caminar despacito el grupo de los 10 leprosos y se encaminaron a buscar a los sacerdotes para que los evaluaran. Y fíjese lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué fueron limpiados? Porque tuvieron fe, porque creyeron. Porque dice que aconteció que mientras se iban limpiando. Ellos pudieron ver que se estaban limpiando de su cuerpo. Y el versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a grande voz, y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y también la fe de los otros 9 fueron sanados por la fe. Pero aquí también vemos otra cosa, que de los 10 leprosos que el Señor sanó, solamente uno le dio gracias a Dios. Solamente uno volvió a darle gracias al Señor Jesús. Solo uno glorificó al Señor. Por eso la importancia de todos los oyentes que nos están viendo y los oyentes y los que nos están viendo. Es muy importante que cuando recibamos una sanidad divina, es muy importante que glorifiquemos a Dios. ¿Cómo? Agradeciendo a Dios que ha hecho un milagro en nuestra vida. Por ejemplo, le digo que hay muchas personas en el mundo, alrededor del mundo, hay muchas personas que cuando tienen un problema,
de salud, un problema grave que a lo mejor es de muerte, le piden a Dios y se cuelgan de Dios para que Dios ayude. Y Dios les concede el milagro. Pero hacen lo que los 9 leprosos. Se olvidan de glorificar a Dios. Y se olvidan de darle testimonio a la gente de que Dios los salvó de ese problema de salud. Por eso qué importante es, mis hermanos, ser agradecidos. Aquí vemos que Jesucristo no le pareció la actitud de los 9 leprosos, porque él dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces no hubo quien volviere y diese gloria a Dios, sino solamente este hombre, este extranjero. Entonces, qué importante es que cuando recibimos un milagro divino, demos testimonio. Y donde quiera que vayamos, cada que tengamos oportunidad, o cuando nos pregunten, decir, yo fui sanado, pero fui sanado porque Dios me sanó y de esta manera logré el milagro. Mi hijo o mi hija fue sanado, ¿por qué? Porque Dios hizo el milagro, Dios obró. Mi familiar fue sanado porque intervino la mano poderosa de Dios y la sanidad divina vino a la vida mía o a la vida de mi familia. Y aquí estamos hablando, hermanos, de problemas físicos. Ahora vamos a ver, hermanos, otro problema del que Dios también, el Señor Jesucristo, su mano poderosa, hubo una sanidad muy, muy interesante. Vamos al libro de Mateo, capítulo 15, Mateo 15, versículo 22. Mateo 15, versículo 22. Dice así la palabra de Dios en Mateo 15, del 22 en adelante, dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí vemos otro tipo de enfermedad, hermanos, una enfermedad que una mujer que estaba su hija atacada por un demonio. Aquí dice la palabra de Dios. Y aquí el Señor hizo una grande liberación también. Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos aquí también, hermanos, otro punto muy interesante, hermanos. Vemos también que el Señor Jesús mismo le dijo, tu fe, hágase conforme tú quieres. Hermanos, pero aquí también podemos notar, hermanos, los ingredientes que hubo en la sanidad de la hija de esta mujer. Esta mujer clamaba pidiendo misericordia. Ten misericordia de mí. El Señor le dijo, yo no vengo porque ella no era del pueblo judío, ella era una samaritana. Y dice, yo no vengo con ustedes, yo vengo con mis ovejas del pueblo con el pueblo de Israel. Dice, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Entonces dice, ella vino y cuando el Señor le dijo eso, ella dice que se postró delante del Señor Jesús. Y dice, Señor, socórreme, ayúdame. Le estuvo clamando, le estuvo implorando, le estuvo diciendo. Y ella seguía, aunque le había dicho, no, es que yo no vengo con ustedes, vengo con las ovejas perdidas de Israel. Pero él sigue insistiendo, socórreme. Luego él le dice, no está bien que le dé el pan. No está bien que tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjense, hermanos, cómo
cómo él hasta le dijo perrilla. Sin embargo, ella no por eso se desanimó, no por eso dijo, ya me dijo perrilla, mejor me voy. Mira, me ofendió. No, ella siguió insistiendo, y fíjense lo que dijo ella: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la casa de sus amos. Entonces Jesús se quedó maravillado. Dijo, oh, grande, grande, oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Y dice que su hija fue sanada de aquel demonio que la oprimía desde aquella hora. Entonces aquí vemos, hermanos, vemos que esta mujer no se rindió. Esta mujer seguía insistiendo porque ella quería sanidad para su hija. Entonces aquí nosotros podemos ver en estos tres, hay muchos más casos, más ejemplos bíblicos de cómo el Señor Jesús obraba. Y cómo obraba y cómo sigue obrando aún ahorita dentro de la iglesia y fuera de la iglesia a toda aquella persona que le clama y le pide al Señor alguna sanidad. No importa el tipo de sanidad que sea, puede ser el caso más difícil. Puede ser que ya, según la ciencia médica, ya no tenga solución. Pero acordémonos que la última palabra la tiene el Señor. La última palabra lo tiene Dios. Y aún así, los médicos también reconocen que la última palabra solamente la tiene Dios. Entonces aquí, en estos ejemplos que hemos visto, ejemplos bíblicos de casos que sucedieron en aquel tiempo, vemos los ingredientes que fueron usados para que se efectuara la sanidad, para que la sanidad fuera una realidad. Uno de ellos era el creer. El otro es el tener fe. Y el otro es no rendirnos. Tenemos que estar constantemente, Señor, pidiéndole, no desmayando. Cada día pidiéndole por la sanidad, pidiéndole que el Señor obre un milagro. Claro, al Señor no le podemos exigir, sino decir, Señor, ten misericordia de mí, como decía esta mujer. Nunca le exigió, sino ten misericordia de mí. Y también debemos decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de este enfermo. Ya sea emocional o sea físico. Pero que todo se haga, Señor, conforme tu voluntad. Porque a veces nos enfermamos, pero porque el Señor ya quiere llevarnos a su presencia. El Señor ya quiere que le vayamos a rendir cuentas. Entonces el Señor en sus manos tiene todo el plan de Dios es perfecto. Y todo tiene en sus manos. Así que solamente tenemos que decirle, Señor, ten misericordia de mí, como dijeron todas estas personas, y el Señor les dio la sanidad. Entonces, ¿qué es la palabra creer, hermanos? Creer es tener la certeza de algo. Tener la certeza de algo, hermanos. ¿Y qué es tener fe, hermanos? Tener fe es, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, dice que fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermanos, si alguno de los que están viendo este video tiene algún problema de salud, acuérdense que el Señor no ha cambiado. El Señor es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Y el Señor sana de cualquier tipo de enfermedad, conforme su voluntad y conforme sus tiempos. El Señor puede sanarnos instantáneamente, o el Señor puede sanarnos después de un tiempo. Aquí vemos que a aquella mujer que tenía un demonio inmediatamente la sanó, a la hija de esta mujer. También podemos ver que al leproso, al ciego Bartimeo, también lo sanó al instante. Pero también vemos que los leprosos no fue al instante, sino que a la medida que ellos iban accionando, a la medida que ellos iban caminando en fe,
ellos iban también sanando. Conforme iban ellos avanzando, iban sanando. Si ellos hubieran quedado parados y no hubieran tenido la actitud de ir con los sacerdotes, yo creo que no hubieran sanado. ¿Por qué? Porque no pusieron en práctica su fe. Por eso que en esta hora debemos de poner, si tenemos algún enfermo, debemos poner en práctica nuestra fe. Debemos de creerle al Señor. Debemos de creer en sus promesas. Y sabemos que Él lo puede hacer. Y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia, mira que esta enfermedad que tengo, Señor, ayúdame. Y tenemos que creer, tenemos que tener fe y tenemos que estar insistiendo cada día. Así que en esta hora yo te voy a pedir que si tú tienes un problema de salud o un familiar tuyo que ahorita no está ahí contigo, si está ahí contigo o si no está contigo, en esta hora vamos a pedirle a Dios que te dé la sanidad, ya sea a ti, ya sea a tu familiar, aunque no esté ahí, aunque esté lejos. Acordémonos que Dios es omnipresente. Él puede estar en todos lados, en cualquier lugar. Está ahorita aquí conmigo y está ahí contigo donde tú estás. Ahí está contigo. Si pudieras ver con ojos espirituales, verías que el Señor Jesucristo ahí está contigo. ¿Por qué está contigo ahí? Porque tú estás escuchando un mensaje de la palabra de Dios. Y la palabra dice que donde dos o más personas se congregan en su nombre, dice que Él está en medio de ellas. Entonces tú no dudes que ahí a tu lado está el Señor Jesús. Si tú pudieras extender tu mano, podrías tocarlo. Y si Dios te viera tus ojos espirituales, tú podrías verlo. Y podrías verlo con sus manos extendidas. Podrías ver las llagas de los clavos en sus manos. Podrías ver la llaga en su costado. El Señor ahí está contigo. No lo podemos ver, pero ahí está. Su presencia está a tu lado. Tú la puedes sentir. La puedes sentir en cualquier momento. Si tú le empiezas a clamar a Él, en ese momento tú puedes sentir la presencia de Dios. Y en esta hora tú puedes comprobarlo. Y puedes sentir la presencia de Dios en este momento. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Solamente que dispongamos nuestro corazón. Que nos dispongamos a creer que Él está ahí contigo. Y Él está ahí contigo. Y si tienes una enfermedad, Él ahorita te va a dar un refrigerio. Te va a dar un refrigerio a tu salud. Pero, mira, vamos a hacer una oración. Yo voy a hacer una oración y tú hazla también. Hazla también conmigo. Y en esta hora, si tú tienes una enfermedad en tu cuerpo, con tu mano izquierda, pon tu mano izquierda donde tengas tu problema. Tu hombre, tu mujer, donde tengas tú ese problema de salud. Acuérdate, un ingrediente es debemos de creer en la palabra de Dios. Pon tu mano izquierda donde tengas tu mano. Acuérdate que el Señor ahí está contigo, porque tú al poner tu mano, el Señor también está poniendo su mano contigo ahí. Pon tu mano en tu cuerpo. Y si el enfermo es un familiar tuyo, tu mano izquierda, dirígela hacia donde está tu familiar enfermo. Dirígela. Y vas a ver cosas maravillosas si puedes creer. Pero dirige tu mano creyéndole a Dios. Y tu mano derecha, levántala hacia el cielo. Levántala hacia el cielo. Y empieza a hacer esta oración conmigo. Pero créelo en tu corazón. Y ten fe en Dios. Que Dios va a hacer la obra en ti o en tu familiar. Acuérdate los ingredientes de estas 3 personas en que el Señor obró en sanidad. Uno de ellos era creyeron.
La otra es que tuvieron fe. Y la otra es que insistieron. Entonces, con el hecho de que tú ahorita le pongas la mano, que pongas la mano hacia donde está tu familiar enfermo, o que te la pongas tú en tu cuerpo, con el solo hecho de que tú te pones tu mano, ya estás creyendo. Ya vas bien avanzando. Estás creyendo que Dios puede hacer la obra. Y si estás poniendo tu mano hacia donde vive tu familiar, que no está ahí, y dirígela a la parte del cuerpo donde tú sabes que tu familiar tiene la enfermedad, también ya es una ganancia. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo, estás teniendo fe. Si lo estás haciendo es que tienes fe y vas a ver que Dios se va a glorificar, porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Así que vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te alabamos, Dios. Te bendecimos, Señor, te glorificamos, Dios. Y te damos la gloria, la honra y la alabanza, Dios, porque solamente tú la mereces. Esta hora, mi Dios, hemos leído tu palabra y sabemos, Señor, que tú puedes sanar, que tú eres nuestro sanador. No importa la enfermedad que cada uno de nosotros tengamos, no importa cuál enfermedad tenga la persona que ahorita está viendo este video, no importa cuál sea la enfermedad, no importa el diagnóstico médico. Señor, sabemos que tú eres el médico de médicos y que tú puedes sanar, no importa la gravedad de la enfermedad. Así que en esta hora, Señor, nos rendimos a tu palabra y la creímos en nuestro corazón. Y en esta hora, Señor, en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que envíes sanidad hacia la persona que está enferma, hacia cada uno de los enfermos, Señor, que en esta hora se están poniendo la mano en su cuerpo, su mano izquierda en su cuerpo. Señor, que premia, Señor, esa fe, Señor. Premia esa fe, Señor, y en esta hora, Señor, te pedimos, Dios, que mandes sanidad, que tu mano poderosa, Señor, sea sobre ellos, Señor, y que esa sanidad divina, Señor, se refleje en cada una de las personas, Señor, que en este momento están levantando su mano y están acompañándome. Estamos unidos en oración, Señor, pidiendo por nuestros enfermos, Señor, o por la enfermedad propia de cada persona. De esta hora, Señor, creemos, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros y de ellos y de todos los que están enfermos. Señor, mira la fe de estos hombres, mira la fe de estas mujeres, Señor. Dios, en esta hora los pongo en tus manos, Señor, y que todo sea hecho, Señor, conforme tu misericordia, Señor, y conforme tu santa voluntad. Nos rendimos a ti, Señor. Solamente te pedimos, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia, Señor, de cada enfermo. Pero que todo sea hecho, Señor, conforme tu voluntad. Te damos muchas gracias, Señor. En ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Y en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo. En ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. A quien damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Porque solamente Él es digno de recibirla. Gracias, Señor. Una vez más, gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Y acuérdense que las promesas de nuestro Dios siguen vigentes hasta el día de hoy. No perdamos la confianza en nuestro Dios. Acordémonos que es nuestro sanador. Es nuestro sanador. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.
y que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.